¿Qué has podido tú detectar haciendo ahora como un análisis mirando atrás? Puedes decir, mira, creo que esto provocó tal cosa, esto provocó estas carencias en mí. Yo no era feliz. Yo sentía que dentro de eso le faltaba algo a mi vida. Y decía, Señor, yo me voy a ir y voy a dejar a mis hijos, como una necesidad, como una sed de amor, o sea, literal. Cuando tú hablas de sucia, esas decisiones o esas acciones que tú mencionas, ¿cuál tú puedes mencionar que tal vez pueden estar haciendo sentir a una mujer sucia? El saber que de repente soy una mujer soltera, no solamente tengo una pareja, sino que tengo dos. O estuve en mi vida pasada y llegué a los pies de Cristo y me sentía sucia, como tu historia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Vida Sin Filtro. Y hoy tengo una invitada muy especial porque es parte de la casa, parte de Fuente de Vida. Se llama Azucena. Le voy a pedir que se presente y nos cuente un poquito, breve, no mucho, porque si no vamos a tener mucho que hablar en el podcast. ¿Quién es? ¿Qué está haciendo? ¿Y qué tiene entre manos? Ok. Hola familia Fuente de Vida, pues soy Azucena Mejía, hondureña. Y emigré a España hace cerca de 10 años, más o menos. Y bueno, estoy aquí porque he nacido en Fuente de Vida. Llegué a España sin conocer realmente a Dios, ¿no? Del diente al labio lo conocía y llegué aquí y por eso ahora formo parte de la casa Fuente de Vida. Wow, qué bueno. Azucena, bienvenida al podcast. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y antes de ir un poquito más profundo de lo que has hecho, todo lo que Dios ha hecho en ti, cuéntanos, aunque conocías un poco de Dios, según lo que me estás diciendo, en Honduras, ¿cómo fue tu cambio o qué es lo que tú veías en la Azucena de Honduras y la Azucena que llega a España y conoce a Dios o tiene un encuentro con Dios? ¿Qué rescatarías a modo así como de resumen, lo más impactante que tú, haciendo memoria, dices, wow, esta Azucena de Honduras, completamente diferente a la que llega aquí y se encuentra con Dios? ¿Qué tú podrías mostrarnos o enseñarnos de esas dos Azucenas? Wow. Dos versiones muy distintas, pastor, de verdad. La Azucena de antes era una persona vacía, con muchas carencias, sin Cristo, de verdad, ¿no? Tenía una familia, hijos, madre, padre, hermanos, pero era una Azucena, era como un cuerpo que iba sin vida por la calle, ¿no? Wow. Por el mundo. Y la Azucena de ahora, pues, la que nació de nuevo, la que reconoció a ese Cristo que murió, y esa Azucena que hoy por hoy sabe cuál es el propósito de vida, literal, así. Esa es la Azucena de antes a la Azucena de ahora. Y te hago una pregunta, yéndonos un poquito a la Azucena de antes, hablabas de que esa Azucena estaba como llena de vacíos y me imagino que muchas otras cosas con las que habrás caminado. ¿Qué puedes identificar o el punto, tal vez si puedes hacer memoria de cuál podría haber sido el punto de inflexión o en qué momento de tu vida tú te encontraste con que esa Azucena comenzó a caminar con ese vacío o con esas carencias que tú mencionas? O sea, ¿qué has podido tú detectar haciendo ahora como un análisis mirando atrás? Cosas que tú puedes decir, mira, creo que esto provocó tal cosa, esto provocó estas carencias en mí. ¿Qué podrías tú como encontrar mirando para atrás? Bueno, como repito, tenía una familia, ¿no? Tenía hijos, tenía una pareja. Pero sentía que dentro de eso yo no era feliz. Yo sentía que dentro de eso le faltaba algo a mi vida. Le faltaba algo, le faltaba a alguien, obviamente, ¿no? En este caso. A mi vida, a mi pareja, a mis hijos. Y llegué a darme cuenta en un momento muy susceptible de mi vida, muy doloroso, donde antes había determinado venirme para España. Entonces psicológicamente era una cosa que me tenía allí en el corazón dando pincelazos, como así, ¿no? Con una herramienta. Y decía, Señor, yo me voy a ir y voy a dejar a mis hijos. Y como una hambre
como una necesidad, como una sed de amor, o sea, literal. Entonces, eso fue lo que realmente me hizo a mí darme cuenta y buscar. Eso fue lo que me hizo querer encontrar definitivamente. Entonces, cuéntanos, porque yo lo sé, no sé si todos lo saben, pero yo voy a soltar aquí, sé que es hace poquito, así que parte de un poco primicia, nuevo. Has escrito un libro. Sí. ¿Tu primer libro? Mi primer libro. Ok. Este primer libro que tú tienes, ahora nos cuentas acerca de él, ¿está conectado con tu historia? ¿Está conectado con lo que tú has vivido? Entonces, si es así, cuéntanos un poquito acerca de este primer libro y cómo conecta, o sea, qué es lo que muestras en él de tu experiencia, de ti, de tu vivencia. A ver, este ha sido, sí, mi primer libro, ¿no? Y confío en el Señor que sea el primero de muchos. La verdad de las cosas es que tengo mucha hambre en el corazón de llevarle a la gente que nuestro pasado no determina nuestro futuro, ¿no? No determina nuestro presente y futuro. Y realmente sí quiero ser esa herramienta que Dios ha decidido que yo sea para llevarle a las personas, ¿no? A Cristo, al corazón, a los lectores. Y realmente sí, en mi libro, Mujer Sucia, así se llama, ¿no? Así se llama, Mujer Sucia. ¿Y por qué ese nombre? Porque yo me sentía sucia. Yo me sentía una mujer que caminaba por la vida sucia, por mis actos malos, por mis malas decisiones, por mis pecados, por mi conciencia sucia, por mis malos pensamientos, por mi mal caminar. Por eso Mujer Sucia. Pero Mujer Sucia tiene un subtítulo que se llama no era suciedad, era sed de amor. Wow. No era suciedad, era sed de amor. Y me sentía sucia y tenía sed de amor y lo buscaba en los lugares equivocados, en las personas equivocadas. Yo creía que eran las personas que iba a encontrar ese amor. Y te interrumpo para hacer un paréntesis aquí porque me llama mucho la atención el título porque es muy llamativo, o sea, llama mucho la atención. Sobre todo en este caso quiero enfocarlo por el título obviamente y porque eres tú, a las mujeres que tal vez nos puedan estar viendo. Cuando hablas de una mujer sucia, que puede ser por ejemplo, obviamente porque está conectado con tu historia, pero conectándolo también con la historia de muchas mujeres que tal vez ahora mismo se pueden estar sintiendo una mujer sucia. Sí. Cuando tú hablas de sucia, a esas decisiones o esas acciones que tú mencionas, ¿cuál tú puedes mencionar a tiempo presente, a día de hoy, que tal vez pueden estar haciendo sentir a una mujer sucia? Hombre, es que yo creo que si enumeramos una lista muy larga, ¿no? Porque... No, por ejemplo, 3. O sea, sobre todo para que ellas puedan decir, ok, ya sea de lo que ella está hablando. Vale, ok. Por ejemplo, una de las con las cuales ya se están sintiendo identificadas las chicas, porque la mayoría son chicas las que han tenido esa valentía bonita de venir y decir, me siento identificada con tu libro, me siento identificada con tu historia. El saber que de repente soy una mujer soltera, que no solamente tengo una pareja, sino que tengo 2. Okay. O estuve en mi vida pasada y llegué a los pies de Cristo y me sentía sucia, como tu historia. También el decir, soy una persona que soy fiestera, me encanta el alcohol o soy muy fiestera y cuando bebo me transformo en otra persona. En esos 3 ejemplos podría poner de los cuales ya me han comentado. Y sinceramente me doy cuenta que este libro sí está siendo una herramienta muy, muy bonita. Y yo te hago una pregunta justamente con ese tema. Cuando obviamente hay muchas más cosas que pueden sentir, por ejemplo, una mujer sucia, por ejemplo, conozco casos que mujeres que se les dificulta después encontrar una pareja, sobre todo cuando conocen a Dios y quieren rehacer su vida o directamente formar una familia de cero, cuando, por ejemplo, mujeres que han sido abusadas o maltratadas se sienten como indignas, sucias de algo, simplemente algo bueno, algo mejor, y les cuesta aceptarlo. Pero te hago una pregunta, cuando una mujer se siente sucia en estos aspectos, en estas áreas o en muchas otras,
¿cómo vive o si puedes describir cómo lo sienten? Porque obviamente no soy mujer, Sí, claro. ni se vive igual, aunque los hombres tienen también sus cosas, pero ¿es real este sentimiento de que la mujer, sintiéndose sucia, después es como intenta adoptar otra identidad o intenta ponerse una máscara para el resto de la sociedad o para convencerse ella misma, no soy esto, aunque lo es, digamos, como una segunda personalidad o una segunda vida? ¿Cómo se lidia con eso? Yo creo que hay que tener mucho valor. Lo voy a hablar por mi vivencia. Yo estaba destruida emocionalmente. Yo sentía que no tenía ningún valor. Yo me avergonzaba de mí misma. Yo me paraba frente al espejo y me avergonzaba muchísimo de la mujer que yo era, de los actos que tenía. Y se siente, wow, es que son tantas cosas. Es como que si viniese un huracán dentro de ti, dentro de tu corazón, dentro de tu alma, que no te deja vivir, no te deja en paz, ni de día ni de noche. Y que te está dándole todo el tiempo. Yo me sentía así. O sea, por ejemplo, tú tenías momentos donde si te mirabas al espejo te hablabas a ti misma con palabras despectivas. Sí, totalmente, pastor, claro. Wow. Sí, ojo, y le voy a ser sincera, nunca lo había dicho hasta ahora que usted lo menciona. Sí, la verdad que sí. Aparte también de que emocionalmente me destruyeron, porque también hubo aportaciones de personas que emocionalmente me destruyeron y me hicieron ver mis defectos físicos. Entonces eso recalcaba demasiado. Como que crearon complejos. Es correcto. Eso recalcaba demasiado y eso me hacía sentirme y verme indigna, sucia, sin valor. No me sentía guapa, atractiva, aunque la gente me decía, o los pretendientes, ¿no? Que qué guapa, que qué bonita, que no sé qué. Claro, tú como que ya no te lo creías del todo. No, ya para mí eso era como cuando tú ya tienes una herida y ya se hizo costra y ya te daba igual escucharlo, pues, o sea. Wow. ¿Y cómo fue, sobre todo para las mujeres que pueden estar pasando ahora mismo, o sea, sintiéndolo tal cual como tú lo estás describiendo, que se miran al espejo, ellas mismas se hablan mal, porque obviamente han escuchado tanto, incluso muchas veces no de una pareja, sino a veces aún peor, lo han escuchado de sus papás, o lo han escuchado de familiares que la han tratado con desprecio, o porque tal vez no fue una hija no deseada, o porque ya había muchos hijos y llegó y es como una más. O sea, ¿cuántos casos no pueden haber o pueden existir que se hablen con desprecio, que hayan recibido palabras de desprecio y vivan o salgan a trabajar y hagan su día a día como con una máscara que está todo bien cuando realmente se sienten por dentro sucias, indignas? ¿Dónde fue un punto para Azucena de despertar y decir, ok, no quiero esta máscara, yo necesito quitarme esta máscara y comenzar a enfrentar mi suciedad para limpiarla y para darme cuenta de que yo no soy esto que estoy sintiendo y de que puede haber algo diferente? O porque tal vez sí lo había sido, porque tal vez hay acciones que han estado reflejando eso, pero esto no es todo para mí. O sea, Dios tiene algo mejor para mí. ¿Cuál fue el punto donde tú elegiste quitarte esa máscara y decir, no, me voy a enfrentar con esto, con mi suciedad? O sea, ¿qué pasó ahí? Ok. Yo creo que eso fue un poquito antes de venirme para España. Como 3 años antes de venirme, yo me separé y continuaba teniendo un estilo de vida después de separada que no estaba bien para mis hijos, para mí. Y el escuchar que de repente mi mamá o mi papá me hacían conciencia, me decían, muchísimo mi mami me decía, eso lo que haces no está correcto para tus hijos, ¿no? Y entonces realmente comencé como a despertar, comenzó como mi conciencia a despertar, ¿no? Okay. Y aunque mi conciencia intentaba despertar, porque intentaba, es como cuando los niños pequeños empiezan a caminar, ¿no? Literal. Y continuaba haciendo cosas que sí, no. Claro. Comencé a escuchar un pastor en mis días de resaca
en Honduras, ya separada. Yo me fui a vivir a casa de mis papis. Y entonces comencé a escuchar a un pastor. A mí no me gustaba ver la tele, sinceramente, pero había algo que me atraía el domingo por la tarde a sentarme a la tele. Y yo sé que era Dios, obviamente, ya estaba llamándome. Y entonces allí, cuando comencé a escuchar la palabra, porque no es lo mismo que te digan en tu casa, claro, con conciencia, con conocimiento de palabra, mejor dicho, de la palabra de Dios. No es lo mismo que te digan, lo que estás haciendo está mal, a que te lleve la palabra y que el Espíritu Santo te confronte, obviamente. No es lo mismo. Entonces, cuando yo escuchaba las prédicas de este pastor, yo lloraba en el salón de la casa de mis padres. Era como que Dios preparaba el escenario, el salón solo para mí, en ese tiempo, y todos los demás en sus cuartos, donde fuese. Y ahí comenzó Dios a trabajar en mi corazón. Y yo lloraba, pastor. Yo me limpiaba las lágrimas cuando escuchaba los pasos, que yo volteaba hacia atrás y yo me limpiaba las lágrimas para que no me vieran, porque yo siempre di la apariencia de ser una mujer fuerte, siempre. No me gustaba llorar enfrente de la gente, porque no me gustaba que vieran mi parte débil. Entonces fue allí cuando ya Dios comenzó a trabajar en mi corazón. Y cuando yo ya llegué aquí a España, 3 meses después de que yo llegué, el hueco, el cráter, lo que había en mi interior era enorme. Se hizo más grande porque me vine sin mis hijos. Wow, claro. Entonces se hizo muchísimo más grande y fue allí donde yo dije, necesito a Dios. Necesito a Dios. Ahogada envuelta en un huracán, así literal. Mi vida era un total desastre. Wow, sí. Yo quiero rescatar varias cosas de las que mencionaste, súper importantes, sobre todo para las mujeres, incluso los hombres también, porque como repetí antes, estas vivencias las pueden estar viviendo hombres desde otro ángulo. Así obviamente es. Lo pueden también experimentar diferente, pero también pueden experimentar que se sienten sucios, vacíos, pero en este caso enfocándolo a mujeres. Pero bueno, vamos a meter también a los hombres, porque también pueden estar viendo a los hombres que se pueden sentir igual, pero mencionaste cosas súper importantes y fue en el caso de que lo tengan, porque obviamente no todos tal vez tengan a sus padres cerca o ni siquiera tienen buena relación con sus padres, pero si la tienen, esos padres que te dan consejos son puertas donde uno cuando a veces nos ponemos a pensar como que Dios, ¿dónde estás? Dame una señal, o estamos buscando una salida, pero a veces tenemos personas, a veces no son los papás, son los amigos o buenos amigos o personas que conocen de Dios y te dan una palabra, te dan un consejo. Y qué bueno sería abrir los ojos a esos consejos porque son puertas, son salidas, son oportunidades. Y aún más que los consejos, que ya de por sí, si son consejos buenos, bienvenidos sean, claro, sino también a lo que mencionaste de cómo a través de la palabra de Dios, la Biblia dice no vuelve nunca vacía, la palabra de Dios es viva y es eficaz, o sea, todo lo que tiene que producir lo produce. Y qué bueno sería no solamente no ignores los consejos que llegan a tu corazón para ayudarte porque son puertas y son salidas, sino también no ignores la palabra de Dios, o sea, no ignores el exponerte, porque qué bueno lo que decías, que claro, eras confrontada ahí en tu momento a solas, estaba siendo, digamos, era Dios y tú, y digamos el momento donde me quito la máscara, aquí no soy Azucena que todo está bien, no, aquí está Azucena la que se siente sucia, la que tiene que enfrentar sus miedos, sus debilidades, sus temores, sus imperfecciones, y eso justamente es lo que Dios quiere, una confrontación, un cara a cara, que tú veas tu vergüenza, pero para decir, ok, vamos a tratar esto, o sea, hay que sanar esto, hay que limpiar algo. Y yo creo que tanto los consejos es bueno recibirlos porque son puertas de salida, como el buscar escenarios, sea en tu casa, sea por internet, con una prédica, sea asistiendo a una iglesia o una congregación, pero exponte a la palabra de Dios, porque no solamente te confronta, pero una vez que te confronta, empieza a limpiarte, a sanarte, a restaurarte, porque no podemos ir a una vida nueva o algo nuevo sin antes haber tratado con lo viejo, con lo que era una carga, con lo que era algo pesado, con lo que era como mi pasado, mis sombras. Y yo creo que ambas cosas que has vivido, yo creo que te ayudaron mucho a construir y a comenzar a decir, ok, ahora que estoy tratando, ahora que estoy siendo consciente de mi realidad, entonces puedo caminar, o sea, puedo avanzar, puedo ir sabiendo dónde está la puerta para salir de esta situación. Y cuando tú llegas aquí a España, encuentras una iglesia, ¿cuál fue tu vivencia, digamos? Pues imagino que puedas haber tenido muchas, pero dime una que te marcó donde tú dijiste, aquí ocurrió algo, o sea, aquí ocurrió algo con Azucena. Ay, fue muy bonito, fue hermoso.
yo ya sabía de Fuente de Vida, pero mi hermano y mi cuñada viven en Galapagar. Ellos se congregan con Casa del Padre, Ajá. bajo Cash Luna, la cobertura de Cash Luna. Y entonces ellos se convirtieron hace muchísimos años. Entonces, cuando yo llegué aquí, obviamente, la cabra loca de la casa, porque yo era la cabra loca de la casa. O sea, de las chicas, yo era la cabra, porque somos 3 chicas de mamá y papá, y yo era, madre mía, tela marinera, como dicen aquí en España, ¿no? Y me invita a mi cuñada a un encuentro, porque nosotros nos desesperamos, ¿no? Porque nosotros cuando ya tenemos un conocimiento y una vivencia, nos desesperamos porque las personas vengan a ese encuentro bonito que nosotros ya tuvimos. Ajá. Entonces ella me invitó, e incluso mi hermano me dijo, yo te voy a pagar el encuentro, negra. Y yo dije, bueno, bien, pero ya no fui porque me lo pagaran, no, fui porque fui dispuesta, fui con un corazón dispuesto, pues yo sabía que necesitaba mucho. Entonces fui al encuentro. Y yo en el encuentro, pastor, estaba la pastora, las personas los servidores, las servidoras, mejor dicho, en ese caso, porque eran chicas. Y estaban ministrando todo el día, ministraron, y claro, la palabra te redarguye, la palabra te habla, te confronta. Pero la última plenaria, yo estaba mirando a través de los cristales cómo los árboles se movían, y yo le decía a Dios en mis pensamientos, yo te creo, yo te estoy conociendo, creo en ti, pero yo no creo que sea esta mujer a la que tú vayas a usar para que me hable. Así, literal. Esos eran mis pensamientos. Y yo estoy ida viendo cuando está la pastora ministrando y está con el micrófono aquí y dice, aquí hay una persona, aquí hay una mujer que está diciendo esto, esto y esto y esto. Y cree y dice que no soy yo la persona que Dios va a usar para hablarle. Pero todo esto, cuando yo escucho lo que está diciendo, todo lo que yo he dicho acá, es como que si yo acabé aquí y ella comenzó a repetir. Wow, yo la volteo a ver y la tengo frente a mí mirándome a los ojos. Ese fue el momento más hermoso, el más miedoso y el más hermoso de mi vida. Porque fue allí cuando yo tuve un encuentro cara a cara con Dios. El Espíritu Santo vino a mí, me llenó. Fue lindo, fue hermoso, pero ahí fue cuando comenzó, wow, un nuevo caminar y un nuevo desafío de vida. Fue muy difícil, la verdad. No fue fácil, pero fue hermoso y así ha seguido siendo hermoso desde ese día hasta acá. Y ahora cuéntanos o danos uno de los, bueno, puedes darnos 1, 2 o 3, lo que tú quieras. Tips o consejo, pero en este caso, obviamente conectado con todo lo que estamos hablando, porque de eso trata un poco tu libro, sí. Pero algo de lo que hay en tu libro, o sea, que deje como también una sensación de estoy dando un tips, estoy dando un secretito, algo que está en el libro, pero no te voy a dar todo, también tienes que leerlo, tienes que comprarlo y leerlo. Sí, claro. Entonces, danos un tips o 2 consejos que hay en tu libro que tú crees que es importante que las personas que nos están viendo y escuchando lo puedan atesorar y puedan, sobre todo, ponerlo en práctica, porque escuchar un consejo siempre está bien. Ponerlo en práctica creo que es lo que marca un poco la diferencia. Entonces, ¿qué nos podrías regalar de consejo de lo que Dios te ha dado en este libro para tú dárselo a las mujeres o cualquier hombre que nos pueda estar viendo y pueda estar sintiéndose en este proceso de estoy queriendo salir de esta suciedad y no encuentro la salida, no sé cómo? ¿Qué consejo nos darías, digamos, sacándolo de tu libro? Ok. Pueda que de repente estén viviendo un momento duro, ¿no? Un momento sin identidad, porque realmente yo creo que esa es la palabra, ¿no? Sin identidad, sin saber para dónde van a dónde va a llegar sus vidas, sus decisiones. No importa lo que estés pasando en este tiempo, no importa, yo creo que las lágrimas o las dolencias que estés pasando, hombre, mujer, aférrate a Dios, ¿no? Yo creo que esa es la parte principal y la parte primordial, la más importante de cada persona, aferrarse a Dios.
dice la palabra, ¿cuántas veces va a caer el justo, no? Y Dios lo va a levantar. Yo llegué a un encuentro, pero me caí muchas veces. Llegué a Fuente de Vida, comencé a vivir una vida cristiana, pero no del todo. No del todo. O sea, estabas en el proceso. Estaba en el proceso, exacto. Entonces, lo digo por la experiencia, ¿no? Me sentía abatida, comencé a caminar una vida, obviamente, en la que dije, bueno, tengo que tomar decisiones. Y aunque la carne muchas veces no nos permite hacer realidad esas decisiones que tenemos aquí, pero que no nos deja la carne, esfuérzate, sé valiente, aunque no te creas, aunque no te sientas valiente, ¿no? Porque importante. No te sientes valiente muchas veces, te sientes débil, ¿no? Y creo que es eso. Rodéate de personas que te ayuden al crecimiento. Dios me regaló una familia aquí en Fuente de Vida. Dios me regaló amigos que me sumaban. Yo era una niña recién nacida, obviamente, y habían personas que ya llevaban años congregándose en Fuente de Vida. Rodéate de personas que te ayuden, que te instruyan, en las que tú puedas ir y pedir un consejo sano, un consejo bueno. Rodéate de gente. Tú solo no vas a poder. Solos no podemos. Siempre necesitamos de alguien, ¿no? Y determínate. Sin la determinación, no se avanza, no se puede. Importante. No se puede. Yo viví como 3-4 años dentro de Fuente de Vida. Llegué, nací, me bauticé, comencé a ser discipulado, dejé el discipulado, otra vez volví, otro discipulado, o sea, y era inconstante emocionalmente. Entonces, aunque estaba rodeada de gente, pero llegó un día de la determinación y decir, no más. Wow. Hay que hacerlo. Yo creo que esas son las 3 cosas que yo puedo aportarle a la gente. No importa la situación, rodéate de personas que te impulsen y determinación. Sin esas 3 cosas yo creo que no va a haber éxito ninguno, literal. Y hay algo muy bueno de todas las cosas que dijiste, excelente todas, y yo quiero rescatar, antes de terminar, antes de cerrar, mencionar y sobre todo como que hagamos reflexión en estas palabras como las que tú mencionaste de determinación, porque creo que la determinación es una de las cosas que más nos sacan de un lugar de confort, que a veces sabemos, conociendo y sabiendo que nos hace mal, que es malo, que es negativo para nosotros, pero al no tener determinación es como siempre tenemos el deseo de salir, el deseo de cambiar, pero nunca la acción, porque no hay determinación. Es correcto. Entonces, hasta que no hay determinación es el momento, lo que tú dijiste, como ese basta ya, sí, no llega con el deseo, no llega con el sueño, llega con la determinación. Sí. Y de hecho incluso hace unos meses hablaba con una persona que tiene un familiar con un tema de adicción, y en un centro de ayudas a temas de adicción y esto, le dieron un consejo porque ella quería forzar a su hermano que entrara, y le dijeron, mira, él no va a entrar hasta que no esté harto de la situación que está viviendo. Hasta que tú no te hartas sí, de lo literal, que está viviendo, sí, sí, no tienes esa determinación sí, al cambio. Sí. Tú como que mientras puedas todavía sobrellevar, mientras como que puedas disimular, sí, ponerte tu máscara, salir a trabajar, hacer vida, sí, y tú dices, bueno, todavía tengo la fuerza para sobrellevarlo. Sí. Y a veces es como hasta que no llegamos al punto de no aguanto más. O sea, a mí hasta eso que me pasó. no. Es que creo que ese es el punto. A mí eso me pasó, pastor. Fue un domingo. Teníamos a un pastor de México invitado, el que estuvo hace poco, no Johnny, sino Daniel, el otro. El pastor, el profeta, sí, Daniel Santos. Él, tremendo. Yo sabía que obviamente yo ya estaba viniendo a la casa, pero y me encanta llegar pronto, me gusta estar antes de que comience todo, me gusta agarrar un buen sitio, o sea, me gusta hacerlo bien. Tómelo como consejo eso. Pero sí, es que es importante. Si uno no viene a la iglesia, por lo menos yo,
antes de que comience el culto, yo creo que hay como un pequeño quiebre, ¿no? O sea, a mí me da la sensación. Por lo No, y menos. es muy bueno. Déjame ponerte un paréntesis, algo que escuché, no es mío, simplemente lo escuché y me encantó esa reflexión porque dije, mira, nunca lo había pensado. Sí. Que dice, uno cuando llega tarde al cine se pierde la primera parte de la película. Cuando llegas tarde a una cita médica, la puedes perder. Cuando llegas tarde a tal vez a algún lugar que te exigen un horario porque cierran las puertas, Sí. pierdes la entrada, pierdes el dinero, o sea, pierdes la oportunidad. Sí. Y entonces hacía la reflexión, ¿qué te hace pensar que llegar tarde a la iglesia no te hace perder nada? No, sí te hace perder. Esa es muy buena, pero Eso sigue. Sí te hace perder porque te pierdes ese primer comienzo, esas primeras palabras que de repente iban a llegar a tu corazón, ¿no? Que Dios tenía preparadas para que llegaran a tu corazón en ese momento preciso, y tú, porque has llegado tarde, no las recibiste. Entonces yo, Azucena, creo que es importante ser puntual, pero estar allí antes de que comience. Porque ¿qué me pasó a mí ese día? Era un domingo de Pascua. Okay. Y yo sabía que eso iba a estar poderoso. Y entonces en mi casa, yo le dije a mi esposo, hay que irnos rápido, vámonos ya, porque no sé qué, porque yo no quiero llegar sin que comience. Y a mí me pone de mal humor llegar tarde. O sea, yo me pongo histérica, me enferma. Y entonces llegamos tarde, pastor. O sea, no tarde, pero ya había empezado la primera alabanza. Y ya la iglesia, como se sabía que iba a estar este pastor invitado, estaba a reventar. Entonces, ese día yo dije, Señor, estoy harta. Y yo tenía una rabia. Yo estaba dentro del culto, pero yo tenía una rabia. Yo quería que Dios bajara y me sacudiera. Porque yo estaba harta de no hacer las cosas bien. Yo estaba cansada de fallarle a Dios y de fallarme a mí misma. Wow. Y ese fue el día de quiebre, ese fue el día de que el llegar a estar harta me hiciera decir, hoy sí, nunca más. No te vuelvo a fallar nunca más y no me vuelvo a fallar nunca más. Y el no fallarle a Dios y el no fallarte a ti te enseña a no fallarle a los que están a tu alrededor. A tu esposo, a tus hijos, a tu familia, a tus amigos, a tu jefe, etc. Claro, no es que no tengas defectos, sino como que hagas valer como tu palabra, el compromiso que tú tomas con algo, el sostenerlo. Sí. Pero eso es algo súper importante que muchas veces lo tomamos como algo a la ligera, pero creo que en este caso fue bueno que llegaras tarde porque fue lo que te hizo decir estoy harta. Estoy harta, o sea, le sacaste beneficio de llegar tarde. Sí. Pero yo creo que todos necesitamos ese punto de decir estoy harto. O sea, es como que hasta que no te cansas. Porque yo creo que cuando acumulamos una y la dejamos pasar, dos, bueno, no pasa nada, tres, bueno, no pasa nada, y vamos así por la vida, es como que queremos un cambio, pero no vamos a cambiar. Pastor, pero ¿sabe cuál es el problema? Es también, yo creo, retrasamos la bendición, retrasamos el vivir bien, totalmente, retrasamos todos los beneficios que Dios y la vida nos tienen. Exacto. Porque yo retrasé por años. O sea, no fue desde que llegué a España y llegué y me convertí. No, fueron décadas. Wow. Fueron décadas, porque yo tengo 41 años, pero yo soy consciente de que yo retrasé mínimo 2 décadas. Porque cuando estás adolescente no tienes esa conciencia tan despierta, ¿no? Pero cuando ya llegas a una etapa de adultez y sigues cometiendo los mismos errores, y tu vida no avanza, y tu vida está estancada, entonces lo que haces es retrasar el propósito que Dios tiene para tu vida. Yo, ese día, bendito día que llegué tarde, me determiné y descubrí cuál era el propósito que Dios tenía para mi vida. Y Dios me ha regalado este libro, lo he escrito porque fue Dios hablándome, Dios diciéndome, Dios dándome todas las directrices, y sé que es una herramienta que Dios me ha regalado, ¿no? Entonces, yo dije, no más. Me estanqué también en esto, por un par de añitos también, me estanqué también. Pero también dije, no más. Y si no hay determinación, no hay nada. ¿Y cómo hiciste para comenzar y decir, voy a hacer este libro, voy a escribir? ¿Alguien te dio una palabra de que tenías el don para escribir? ¿Alguien te dijo que tenía que escribir? Sí. ¿O simplemente algo que nació dentro de ti? Cuéntanos cómo fue como el nacimiento primero en el corazón de este libro. A ver, fue una etapa de frustración. Y
voy a decir algo que es muy importante. Si uno se rodea de gente que se queja todo el tiempo, eso se te pega. Nos volvemos quejicas. Se te pega. Entonces yo, lastimosamente, estaba rodeada, ¿no? Y claro, al final de cuentas, aunque tú intentes ser muy positivo, al final se te pega. Claro. Y entonces, como que sí, hubo algo que se me traspasó, y la queja, y la queja, y la queja, y la frustración, y la preguntadera con Dios. Y yo le decía que me dijera cuáles eran mis talentos para ponerlos en práctica, trabajar, ganar, porque realmente lo que queremos en esta vida, o cuando emigramos, es me voy a España porque voy a ir a hacer plata. Ajá. Ese es con el único pensamiento que venimos. Voy a hacer plata. No me importa si no tengo felicidad, no me importa si no soy establemente emocional. Yo voy a ir a hacer plata, porque la plata manda. Entonces, yo estaba frustrada y yo le decía a Dios, dime cuáles son mis talentos. Y yo tuve un sueño. Fue a través de un sueño, donde en el sueño, literal, yo me veía con el ceño ¿cómo se dice? Fruncido, haciéndole la misma pregunta. Y yo sabía que estaba Dios, pero yo no lo veía, obviamente, en mi sueño. Entonces, yo le hacía la misma pregunta, dime dónde están mis talentos, dime dónde están mis talentos. Y lo primero que dijo fue, la voz que yo escuché en mi sueño fue, tus riquezas y tus talentos están en tus manos, escribe. Eso fue todo. Wow. Eso fue todo, eso fue la voz. Y por eso yo escribo en mi libro una voz dulce, porque fue una voz dulce la que me habló en el sueño. Esa voz dulce aplacó todo lo que yo estaba sintiendo por dentro. Lo desbarató, literal lo desbarató. Entonces, aunque no era el momento, porque eso fue hace 4 o 5 años. Pero ahí digamos que nació. Ahí fue donde nació. Pedí el consejo, me dijeron, ¿ya empezaste a escribir? Y yo dije, no. ¿Qué esperas? Pero comencé a escribir, pero realmente sentí que no había nada todavía bueno para aportar hasta este año. Usted invitó al día de primicia, el 1 de enero, y ese día, 1 de enero, Dios me dio la confirmación. Dios me regaló el título, Dios me regaló el tiempo en el que lo iba a escribir. Wow. Ese día, el 1 de enero, nos venimos con mi esposo y mi hija. Mi hijo todavía no venía en ese entonces y Dios me regaló el tiempo, me dijo, se llama Mujer Sucia, lo vas a escribir en 3 meses y literal en 3 meses, el último día le di las últimas correcciones y a conectar con la casa editorial, así. Wow. Me regaló también la portada. Antes de que viniera un pastor venezolano que vino a dar un testimonio un día jueves, si no me equivoco, tenía una portada similar, pero 2 días antes de que él viniera a la iglesia, Dios me había dado mi portada y más o menos es relativa a la de él. Y Dios me regaló también la portada. Dios me regaló realmente, Dios me dijo, desnúdate en este libro. ¿Y qué? Con esta experiencia que tuviste con tu libro, no habiendo escrito antes, habiendo comenzado, habiendo recibido, digamos, esa palabra de Dios, ese despertar a decir, voy a escribir, ¿qué consejo le darías a las personas que hoy en día sienten que no tienen nada de valor para aportar, que se sienten como, pero yo qué puedo hacer, yo no tengo dones, yo no tengo, ¿qué puedo hacer bueno? O sea, darles un consejo antes de despedirnos a través de tu experiencia, para que ellos no se conformen con ese pensamiento engañoso de no tengo nada que aportar, no tengo dones, no tengo nada que decir. Un consejo importante, yo comencé a leer libros. Yo comencé a leer libros con mi esposo y comenzamos a buscar en los libros, a capacitarnos tanto como a descubrirnos a nosotros mismos cuáles son tus talentos para llevarlos a la práctica. Entonces, yo puedo aconsejarles, lean porque es importante leer, es importante no quedarte allí, hay gente que dice, bueno, yo así soy, que me acepten como yo soy, o yo no sirvo para esto, yo no sirvo para lo otro. No, Dios nos ha llenado de talentos a todos, Así es. a todos. Y no solamente Dios me regaló este talento de escribir, Dios me dijo también, leyendo, instruyéndome, capacitándome con mi esposo,
leía el libro Padre Rico, Padre Pobre, donde decía, pon en práctica tu talento. Entonces ahí comencé a decir yo, pero ¿qué talentos tengo? ¿Qué talentos tengo? ¿Qué más tengo? Y yo dije, bueno, a mí me encanta la peluquería y me voy a poner a estudiar peluquería. Y me apasiona la peluquería, me encanta. Y según tú te vas instruyendo o vas pidiendo consejos o te vas rodeando de gente, te vas dando cuenta que tienes muchos talentos. O sea, es cuestión de que tú comiences a escarbar para descubrir todo el tesoro que está escondido ahí. Ajá. Así, literal. Ese es el consejo que puedo darle a la gente. Pues tome nota porque todos tenemos talento. A mí siempre me gusta pensarlo de esta manera y es, si tenemos vida, si existimos, Dios no crea nada sin propósito. Por lo tanto, si tú estás vivo, mira que hemos pasado guerras, enfermedades, COVID, problemas y dificultades. Y si todavía sigues en pie, propósito tiene que haber. Por lo tanto, para un propósito tiene que haber un don que le permita llevarlo a cabo. O sea, que lo tenemos. Hay que escarbar, hay que juntarse con buenas compañías, buenas personas que te impulsen, te ayuden a encontrar. Es bonito. Quiero aportar algo antes de que acabemos. Ahorita la última reunión de Sinergia, que ustedes lastimosamente no estuvieron. Ese día, cuando nosotros llegamos a casa cerca de las 12 de la noche con mi esposo, era un viernes. Fue un viernes la reunión. Ajá. Pastor, un viernes en mi vida pasada, yo estaría en el parque, como observé, cuando giramos para ir a aparcar, gente en el parque haciendo botellón. ¡Wow! Y ahí Dios me dijo, en tu vida pasada estarías en ese parque haciendo botellón. Y hoy vienes de aprender, de estar rodeada de gente de grandes, de gente que se ha caído y que se ha levantado. Y a mí me encantó que Dios me hablara a través de lo que vi. Y entonces yo digo, wow, qué bonito. Un viernes yo vengo de aprender, salí de trabajar y voy a la reunión y voy a aprender con mi esposo. Y realmente es bonito rodearse de gente que le enseña a uno. Sí, buscar contextos de aprendizaje donde puedas aprender. Hay tantos medios, pastor. Y hay muchos lugares, y hay medios, y hay personas que no solamente tienen el conocimiento, la sabiduría, la experiencia, sino que encima están dispuestos a dártelas y a entregártelas y a facilitarte un camino que tal vez podría ser más difícil, pero tal vez el ellos haber pasado por ahí nos lo pueden hacer un poquito más fácil. Mejor. Y yo creo que ese es uno de los consejos que creo que a todos nos puede servir, porque da igual, independientemente del área o del desempeño, del don que sea, creo que a todos nos ayuda y nos sirve el que otra persona que ya haya caminado por ahí nos diga, cuidado con esto, cuidado con aquello, mira, por aquí no, por aquí sí. Porque nos hace ver no solamente a Dios, porque yo creo que Dios lo que busca en su palabra es lo mismo, o sea, hacernos el camino un poco más fácil, porque obviamente vamos a tener aflicción, porque la Biblia lo dice, pero si hacemos caso al consejo, a la instrucción, todo se hace mucho más fácil. Por eso yo creo que desde que comenzaste a hablar de tu testimonio, de tu vida, creo que lo que comenzó a crear el camino del cambio fue el consejo, encontrarte con la palabra, con la corrección, con el cara a cara. Creo que fueron como que los pasos y los trazos de camino hasta la Azucena que vemos hoy. Así que antes de despedirnos se los tengo que mostrar y enseñar. Aquí tenemos el libro Mujer Sucia, no era suciedad, era sed de amor. Me encanta el título y el subtítulo, están muy, muy, muy buenos. ¿Dónde lo pueden encontrar el libro? Si lo quieren comprar. Si lo quieren en persona y están aquí en Madrid, si son para que se lo firmen. Si son de la casa, exacto, porque es bonito. Si son de la casa, yo misma se los puedo vender en persona. Y si no están en Madrid, pues está en Amazon. Este se vende en todos los países y está en Amazon por 18 euros. Y está en persona igual por 18 euros. Es bonito, este proyecto ha sido muy hermoso porque han habido chicas que me dicen, no, mira, no te lo puedo comprar ahora mismo porque no tengo dinero, pero cuando tenga te contacto. Y me han contactado y me he reunido y me dicen, es que yo si no me lo firmas no lo quiero. Yo por Amazon no lo quiero. Y es bonito vivirlo. Es bonito vivirlo porque te das cuenta que eres un propósito, que te das cuenta del propósito que Dios, por el cual usted dice, ¿no? Dios, si estás con vida es porque hay un propósito todavía. Totalmente. Así, literal. Y es hermoso, es bonito saber que somos nuevas personas. Nacemos de nuevo, somos nuevas personas. Tenemos algo que a mí me encantó,
que yo hablo en mi libro sobre la identidad. Dios te da identidad. Dios cambia tu reputación. Dios cambia tu reputación. Entonces, después de haber tenido una reputación en la que yo creía de la cual no iba a salir, ahora no. Dios la cambió completamente. Literal, literal. Pues, Azucena, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por obedecer a Dios, gracias por atreverte y por la determinación, por decir, ya estoy harta, basta ya. Creo que todo eso te llevó hasta aquí. Sí. Y creo que este es el inicio, el comienzo de todo lo que puedes hacer y Dios va a hacer a través de ti. Porque sin duda hay muchas más cosas que hacer, no solamente que escribir, sino que hacer y formas diferentes en las que Dios te usará y formas en las que Dios te bendecirá para hacer de bendición para otros. Sí, sin duda. Que creo que al final es el propósito que Dios tiene a través de nosotros, bendecirnos para ser de bendición para otros y usar para bien todo aquello que algún día fue para mal o vimos que podía habernos destruido. Dios tiene esa gracia y ese poder para transformarlo en riqueza para otros, así que quiero agradecerte por tu tiempo, por abrir tu corazón, por ser parte de Vida Sin Filtro, un episodio más, así que nos despedimos, Dios les bendiga mucho y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Chao.